sigo con David. Ya se acabó la deportación de David. Ya se acabó la deportación de David, pero hoy tenemos un mensaje. Porque el rey David hay que tener bien estudiado sus experiencias, su vida. ¿Por qué? Yo hablé la semana pasada que el rey David no era cualquier persona. Es un jovencito que el Señor llamó de su trabajo, que nadie quería ese trabajo, ser pastor, peligroso, mal pagado, con peste a animales, lo mismo lluvia que sereno, que frío, que tormenta, que serpiente. Y Dios lo llamó. Y Dios lo llamó y lo sacó del redil, como estudiamos la semana pasada, y lo puso como príncipe de Israel. ¿Por qué príncipe? Porque, escuche bien, él era por decisión de Dios, lo mismo lo digo en presente que en futuro, iba a ser que era el precursor ¿de quién? Del Mesías, de Cristo. El precursor humano. Y Dios lo capacitó ungiéndolo. Cuando lo ungió allí frente a su familia, lo capacitó y lo llenó de su espíritu. Pero era humano, como tú y como yo. Era humano. Y como humano, y aún declarando Dios, que estas cosas las repito constantemente, que su corazón era como el corazón de Dios, ya vimos lo que hizo ¿quién? David. El rey David, que en su juventud, cuando se enfrentó al gigante, fue una victoria de gala, una victoria elegante, una victoria que produjo reacciones de las multitudes, sobre todo las mujeres, lo recibieron allá en Israel diciendo: David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, cosa que puso al rey celoso y que le buscó un problema a David. Pero era de gloria en gloria y era fiel. Y por 7 años aproximadamente Saúl lo persiguió. Y David en cuevas, y le perdonó la vida a Saúl como en varias ocasiones. Y ese era el hombre. Ese era el hombre que estaba modelando lo que debía modelar. ¿El modelo de quién? De Cristo. Era un precursor de Cristo. Los hombres teológicamente le llaman, los estudiosos de la Biblia, un tipo de Cristo. Pero yo quiero entrar a este mensaje hoy, que usted esté consciente de que no solamente David es un tipo de Cristo, sino, escúcheme, usted y yo estamos llamados a ser un tipo de Cristo. No que los teólogos del mundo digan de que David Brenner es un tipo de Cristo, ni que Amada es un tipo de Cristo, o que Elián es un tipo de Cristo. No. Simplemente y simple y llanamente la Biblia dice algo muy importante. Dice que somos para Dios reyes y sacerdotes. Y Jesucristo caminando por aquí, ya el Mesías que David no lo vio, el Mesías que representaba, ya David no estaba. Nosotros no estuvimos, pero sí en esta época, vamos a llamarle a esta época del Mesías, sí lo conocieron hombres aquí que nos los han transmitido y tenemos las enseñanzas de Jesús en nuestra palabra diariamente para poderlas alcanzar. Y ese Mesías, Cristo, que estuvo aquí, dijo: aprended de mí, con unas palabras delante primero, tomad mi yugo.
tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso. Se lo está diciendo todo el mundo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 1:29, 11:29. Y hermano, hoy yo entro con este mensaje de David y de Jesús. El rey David, ¿cómo se llama? Humilde. Este rey era más humilde en esta época que cuando mató a Urias. Y aprendió, ¿qué cosa? Humildad. Aprended de mí, dijo Jesucristo, que soy ¿qué? Humilde y manso. Aprendemos de Cristo, y aquí ahora de un tipo de Cristo, ¿de quién? De David, con las debilidades de nosotros, con los pecados de nosotros. Los mismos pecados de David eran los nuestros. La mentira, el engaño, el adulterio, 20 cosas feas. Y tenemos el ejemplo aquí. Entonces, yo quiero invitarle a ustedes a abrir el segundo libro de Samuel nuevamente, y vamos al capítulo 19. Así que el rey David, humilde, ahora es humilde, y muchas cosas más, y manso. Usted sabe que cuando uno es manso y humilde, prácticamente ya se puede decir que es santo. Fíjate que Jesucristo no pidió nada más, porque para cuando tú llevas esas dos cosas arriba de ti, lleva toda la fidelidad en mansedumbre y ¿qué? Y en humildad. Es una palabra profunda que tenemos que lograr alcanzar y entender. Humilde. El rey regresa humilde al trono. Yo quiero aquí estar presente, y acuérdese durante todo el mensaje que usted y yo somos llamados igual que David a modelar del Mesías, como el Mesías, a vivir como el Mesías. David fue llamado antes de que el Mesías llegara. Nosotros somos llamados después que el Mesías llegó. Ya llegó, pero somos llamados igual que David. Y vemos los fallos de David, y estamos estudiando eso para entrar. Así que tiene su Biblia en 2 Samuel 19, téngala. Y allí estamos en el verso primero, y dice la palabra: dieron aviso a Joab de que el rey llora y hace duelo por Absalón. Ese fue el último mensaje. El último mensaje que vimos es que David recibió la noticia. Ya le dieron la noticia de la guerra. Había vencido la guerra, pero le dijeron que su hijo se había muerto. ¿Ok? Y estaba llorando, y así terminé el mensaje mío de la semana pasada. Empezó a llorar y grito, y entró por el salón gritando. Y allí no se sabe cuántas horas estuvo David. Horas. No fueron 10 minutos, fueron horas sufriendo por su hijo. Y en el mensaje de la semana pasada, donde él decía: oh Absalón, ¿quién me diera que fuera yo el muerto y que yo muriera en lugar tuyo, Absalón? No quería la muerte del que murió. ¿Se acuerdan? Así se titulaba ese mensaje. No quería la muerte del que murió. Era su hijo traidor, era su hijo sinvergüenza, era su hijo que lo odiaba, era su hijo que venía con un ejército a acabar con él. Y ahora David está moderando por su hijo un amor que se va por encima de todos los odios. De tal manera que aquellas palabras de David, Dios las usa más tarde en el llanto por su hijo, las palabras del llanto en Ezequiel, y eso fue lo que vimos aquí. Y vemos allí en Ezequiel capítulo 18 una voz
de Dios, que era como el eco de lo que David estaba diciendo. Y aprendimos que decía que Dios no quiere la muerte del que muere. De todos los seres humanos que mueren, no la quiere. No quiere la muerte tuya. Y se está refiriendo no a la muerte física, a la segunda muerte, a la muerte eterna, a la muerte como una condenación eterna con llama e infierno de fuego, como dice la Biblia. Aunque los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno, se van para el infierno. Porque el infierno es real. Y Jesucristo habló de él. La segunda muerte, donde el gusano del cuerpo podrido dice que no muere. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que el día del sufrimiento. Por eso cuando alguien se muere, yo digo, cuando lo oigo que la gente dice en paz descanse, en paz descanse. No. Así que vamos a estar atentos y vamos a seguir. Lleva un aviso a Joab, y he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día, ¿está conmigo en el verso 2? Y se volvió aquel día la victoria en luto. Allí había luto en todo aquello, había una guerra ganada y al mismo tiempo que había luto. Yo le llamo guerra, victoria, sí, gloria. Se lo decía hoy a amada, que estés aquí hoy, y muchos que están aquí hoy, casi sin poder, es una victoria sin qué, sin gloria. Así estaba David. Se sacó la guerra y la noticia que le dieron fue la muerte suya y lo fue a llorar. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente. En el verso 3 dice, escondido, la gente que, la victoria. Y cuando dijeron, no, si el rey está llorando, está de luto, todo el pueblo se cayó silencioso y dice, y escondidamente. Entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondido el pueblo avergonzado que huye de la batalla, como si hubiera perdido. Mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y esta es la voz de Dios. Es una representación de la voz de Dios. Es un tipo de la voz de Dios. En Ezequiel no quiere la muerte de quién, del que muere. Yo tengo aquí una diapo para analizar. La obediencia a Dios no excluye el dolor. El dolor, enfrentar el dolor, nos hace demostrar que tenemos el cielo ganado. Fue lo que explicó Marlene, que yo no sabía lo que iba a explicar. ¿Qué perdió el hombre? ¿Sus hijos? ¿Le dolió? ¿Dolor? Pero siguió sin negar la fe. ¿Cómo se llama eso? Victoria. Le trajeron a la esposa, no negó la fe, le mataron a la esposa. ¿Cómo se llama eso? No lo dice. Dígalo. Dígalo, por favor. Victoria, eso es una victoria. No negar la fe. Y toda esa gente la va a recuperar. Y después le tocó a él y no negó la fe. Tuvo una victoria sin qué, sin gloria en ese momento. En ese momento lo que había era qué, muerte. Segundos después estaría en su presencia, en la presencia de Dios. Si no cree eso, no somos salvos, porque eso es creer en Cristo. Eso que hizo ese hombre no es fanatismo, es tener la seguridad en quien he creído, como decía Pablo. Yo sé en quién he creído, y ese que sabe en quién ha creído, falle como falle o se vire como se vire, siempre va a tener un proceso en su vida que lo lleva a nunca negar la fe. Porque fallamos, pero no podemos negar la fe. Vamos a seguir para entender bien esto. Dice aquí el verso 4, el verso 5. Entonces Joab, David llorando, y se aparece el Joab, que le habían dado aviso de que David estaba ¿qué? Llorando. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos
Dice, ¿cómo le habló al rey? Que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que aman. Bueno, eso no es verdad. Eso es añadidura de quién, de Jehová. Él ama al que lo aborrece. Y el dolor es tan grande que no lo ha dedicado tiempo aquí a los que lo aman. Pero es un hombre, es un ser humano. Porque hoy has declarado que nada te importa tu príncipe y tu siervo. Yo creo, muchos dicen, analistas, estudiosos de la Biblia, que fue un buen consejo de Dios. Durísimo, pero fue bueno. A veces los siervos de Dios necesitan consejos como ese. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Tampoco. Eso no es verdad. Pero se lo dijo. Y lo ofendió. Levántate pues ahora, le dijo a Absalón, y ve afuera y habla bondadosamente. Y ahí tenemos una victoria sin celebración. Dice aquí, la obediencia no incluye el dolor humano, no excluye el dolor humano. Hay victorias que se celebran en silencio, con llanto, sin glorias y con lágrimas que llegan al campo. Y yo traigo aquí de que hemos cantado el coro de la deportación de Babilonia. Esta fue la deportación de David. La de Babilonia duró 70 años o más de 70 años. Empezó a los 70 años. La de David, vamos a ver hoy que duró alrededor de 18 días, pero con lágrimas. Y dice esa versión del Salmo 126:6: irán dando y llorando el que lleva la preciosa cerilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su camilla. David lloró, pero David escuchó el mensaje de Absalón y ahora tenía que ser práctico. David está entre dos aguas, como tengo aquí. El amor verdadero persiste. El amor verdadero persiste, incluso cuando no hay que. ¿Quién fue ese? David y quién? Y Absalón. Tenía un amor verdadero por su hijo. Y de verdad que hubiera preferido que lo hubieran matado a él que a su hijo. Eso no lo puede quitar nadie, por lo tanto lo tenía que llorar. Pero ahora tenía que hacer ¿qué? Su función de rey. Y aquí viene un hombre a sacarlo de manera violenta, de manera fuerte. Yo no sé si le hubiera hablado suave, David hubiera seguido llorando, eso no lo puedo predecir, pero le habló de manera fuerte. Muy fuerte el rey. Y el rey se levantó en su sufrimiento. Se levantó en su sufrimiento. Pero fíjense que ese amor intenso por nuestro enemigo. ¿Quién era el enemigo de David? Su hijo. ¿Y qué nos manda Jesús? Amar a quién? A nuestro enemigo. Ese amor modela el corazón pastoral de Jesús. Jesús modeló. Cuando lo crucificaron y le hicieron todo lo que le hicieron, dijo unas palabras de bendición. No le tomen en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Ahí lo vivió, ahí fue el llanto. Jesús. Ahora vamos a ver este rey que podía haber mandado decapitar ahí mismo a su general de ejército por hablarle así. ¿Qué hizo? Modeló la obediencia. Modeló la obediencia, analice bien, a un general que es súbdito de él, que lo está tratando como si fuera un ¿qué? Un trapo. ¿Qué hizo David?
Entonces Joab vino a la casa allí y le dijo todo lo que le dijo. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente, estoy en el versículo 7, a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te ha sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Así. Yo deduzco de todo esto. El liderazgo espiritual es estratégico, pero también sabe sufrir. Tenemos que sufrir, hermano, por los discípulos que tenemos. Esta es una iglesia que se está llevando con mucha dificultad el ministerio de la obediencia de Jesús, de ser discípulos, persona a persona. Conectamos una persona para que otro le haga discípulo. Y desde ahí, desde muy joven, entrando en el ministerio sin ninguna experiencia pastoral, aprendí eso. Yo tenía alrededor de 30 años o 31 años cuando comencé el ministerio, cuando llegué a una iglesia que yo no conocía. Y de pronto el pastor se jubila y la iglesia le pide a la convención y al presidente de la convención que yo me quedara de pastor, porque prácticamente no hay pastores en Cuba. Y me dieron el pastorado. Yo tenía un llamado desde los 16 años y claro, aquello para mí fue una evidencia de que aquel llamado era real. Y tomé el ministerio pastoral. Un joven que no había pasado por seminario, solamente las experiencias de mi infancia y un poquito de mi juventud con mi hermano Aristide, que le he contado haciendo visitas por las casas y esto y que lo otro, pero ya no escuela, no academia, para venir a la iglesia de pronto. Y a los 2 o 3 días, yo no recuerdo exactamente, se me aparece en casa una muchachita, jovencita, con 18 o 20 años, y me plantea un asunto. Me dice, pastor, aquí en este pueblo hay un joven que va a hacer hoy, se le va a hacer un juicio hoy grande para que le echen un montón de años. El pueblo entero lo acusa a él de haber matado a su madre, que no era verdad. Sí, algunos dicen que la madre se suicidó como él, como delincuente, al fin hacía sufrir a su mamá, pero la gente lo acusaba y tenía eso arriba de él. Y tenía una persona ingresada en el hospital porque le había dado una cabilla en la cabeza. Era un delincuente, le gustaban las drogas, caminaba por las calles y en los caños, ustedes saben que en los pueblos esos hay un caño donde sale el agua de los patios de las casas. No sé si conocen eso, pero en Cuba eso se usa mucho. El caño es algo que sale del contén de la acera y hay un orificio. Él tenía una cabilla y palos en los caños, porque cuando venían pandilleros para arriba de él y enemigos de él sacaba una cabilla de esa y trataban mal el día entero. Cuando se convirtió tuvo que salir todo eso, todo sacar todos esos palos y cosas. Y allí fuimos a un juicio. Y aquella muchacha me llevó allí y me dijo, bueno, allá voy. Y cuando llegué al juicio entré, todavía no había empezado, había un policía y el muchacho estaba allí esposado allá, y yo llevaba un tratado en mi mano, y me levanté, me senté en el primer banco y me levanté, él estaba como aquí, en el primer banco, me levanté a donde estaba el policía y me dije, policía, yo soy médico del hospital y soy pastor de una iglesia aquí. Ese muchacho, el muchacho perdido, yo necesito decirle algo en el oído que le va a hacer para bien en su vida. Yo necesito que usted me dé ese permiso. El policía me miró y se me dijo, vaya. Y me miró y fui y le dije, fulano, aquí estoy, soy pastor de una iglesia, de la iglesia de los primos nuevos aquí en esta ciudad. Soy nuevo aquí. Te voy a dar este papel. Mientras el juicio tuyo ocurre, yo estaré con esa muchachita que tú conoces, orando contigo. Muchacho, lo vio que y en serio. Y cuando aquel juicio termina,
para sorpresa mía, el juez dice: voy a dar una oportunidad a este hombre. Va a estar preso en su casa por no sé cuántos meses. Y de ahí depende que lo envíe yo a un lugar o no. Y todo el mundo se quedó, porque repito, tenía uno ingresado al hospital y tenía mala fama. Los gallos se acaban y le quitan las esposas. Él vivía a una cuadra donde estaba cogiendo el juicio. Y lo llevaron allí, y allí lo dejaron. Y le dijeron, no puedo salir. Y allí me metí yo con una muchacha. Y yo llevaba una grabadora. Eso, ¿sabes lo que era una grabadora en aquella época? Es un aparato que tiene casete y da como un testimonio, porque son cosas que se me pusieron, con el testimonio de Nicky Cruz en un casete. Y allí entré. Y el muchacho me dijo: gracias, pastor, gracias. Usted lo con mis hijos, es por ti, tú sabes que estaba hablando por ti, gracias, pero quiero por esto. Y en una hora oyó todo el testimonio ese. Y aceptó a Jesús. Y me dijo, fíjense que empezó a dar fruto. Me dijo: yo tengo muchos amigos. ¿Usted cree que esta noche yo pueda tener aquí a todos esos amigos míos? Yo le mando un aviso para que puedan escuchar eso. Porque me hizo pregunta de Nicky. Le dije sí. Y yo tenía después como 30 años. De la cabaña, muchachas y muchachos. Y yo llevo a y en poco tiempo tenía una cantidad de jóvenes en la iglesia. Alguna gente mala del pueblo, con mala, yo digo, con malas ideas, dijeron: el pastor este está convirtiendo la iglesia en un potrero. ¿Tú sabes lo que es un potrero en Cuba? Es un lugar donde están los animales ahí y que todo es desorden y todo es... Porque son desordenados y malos. Hermano, yo tenía un gozo y una alegría en un comienzo así en el ministerio. Ese muchacho fue creciendo, aprendió la Biblia, se aprendía los textos, tenía una memoria tremenda, avanzada, y un grupo de ellos también, otros eran más retrasados, y así. Y de aquel grupo grande se salieron unos cuantos, nunca fueron más. Pero se quedó un buen grupito, y ese buen grupito siguió trayendo jóvenes que ni eran malos, ni eran nada, pero empezó. Pero este muchacho era un líder. Y fue tanto lo que creció y confiamos en él, que de pronto la iglesia le íbamos a hacer un arreglo y fundamental a la iglesia, y movimos el templo para la casa de él, que estaba en la cuadra de la iglesia también. Y ahí empezamos, y estuvimos con 6 meses dando culto en la iglesia, en la casa de él, en la casa donde la mamá se suicidó de la casa, y todo el pueblo se enteró de eso. Todo el pueblo sabía que había un Cristo que había salvado a un joven. ¡Qué gozo! ¡Qué ministerio tan lindo empecé! Hasta que un día hubo un problema con ese muchacho en la misma iglesia, con un hermano, con otro, y se me fue. Y se me fue a otra iglesia. Y yo estaba en mi oficina, anatomía patológica, mirando por una ventana. ¿Y sabe qué? Como 10 minutos, ¿qué? Llorando. Y yo preparaba esto y veía a David y entendía qué cosa era saber sufrir. No le hago mal larga la historia. Aquel muchacho duró poco en aquella iglesia. Hubo otros percances que no voy a decir aquí, y terminó yéndose en una balsa que llegó inconsciente a Estados Unidos, lejos de Miami. Y un pastor lo recibió. Cuando un pastor lo recibió, para mí era como hubiera recibido a mi hijo. Un pastor que estuvo en la casa de él predicando y se enteró. Fue bueno para él, pero volvió a mí. Y allí había una trabajadora social que me mantenía informado: pastor, él no está en la iglesia, pero no ha regresado a la droga. Está aplicando para poder ir al ejército. Lloraba. Y un día me llega la triste noticia de que lo habían asesinado.
Y yo entiendo el grito de David, el grito de Jesús, el grito de Dios que dice, no quiere la muerte. ¿De quién? ¿De qué? Estas cosas las he tenido en experiencia. Entonces se levantó, verso 8, se levantó el rey a la puerta. Ya no era el rey expulsado, ahora era el rey que tuvo la victoria, pero se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo. Esta puerta, no piense que era de Jerusalén, acuérdese que esta es la puerta de Mahanaim, está lejísimo. Él no ha regresado a Jerusalén, todavía le falta mucho para regresar. Y allí el pueblo que de la guerra lo reconoció y él estuvo pasando personas, pero allí no hubo fiesta ni hubo gangario. No, eso fue algo bien seco. Una victoria sin qué? Sin gloria. Tenemos que aprenderla. Al final, con José, yo tuve una victoria sin qué? Sin gloria. Todavía yo tengo la esperanza de verlo en el cielo. Porque había que ver cómo dominaba las escrituras. Y el que esté firme, mire. Para todo tenemos que estar preparados. Entonces, dice el verso 8, el último que voy a leer de este fragmento. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo que el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había ¿qué cosa? Huido. El pueblo había huido, perdón. Quiero dejar esto claro. El amor verdadero persiste incluso cuando no hay reciprocidad. Esas son las esposas que salvan los matrimonios, los esposos que salvan los matrimonios, los esposos, los padres que levantan a sus hijos rebeldes, los hijos rebeldes que perdonan a sus padres, etcétera, etcétera. El amor verdadero persiste en Cristo incluso cuando... Eso es lo que tiene que practicar la iglesia. Cuando no hay ¿qué? Reciprocidad. Ese amor modela el corazón pastoral de David. Lo vamos a modelar ahora, lo vamos a ver. El corazón pastoral de Jesús. Y debe ser nuestro corazón pastoral. Quiere decir, cuando usted se convierte en Cristo, ya Dios le está convirtiendo en rey y sacerdote. Y usted tiene una responsabilidad pastoral aquí, los unos con los otros. Y cuando un hermano no te saluda y cuando un hermano te trata mal, lejos de odiar, lo que tienes que hacer, dilo alto, no te gusta. Eso lo disfrutan los cristianos. Eso se disfruta. ¿Cómo dice el texto? Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahí está todo eso, todas esas características están ahí. Y humilde de corazón. ¿Y sabe cómo vas a vivir? Y hallaréis descanso. Cuando uno es humilde y manso de verdad, siente descanso en su cuerpo. Porque mi yugo, ¿cómo es? Fácil y ligera mi carga. Yo quiero ahora, vamos a dar un salto, porque no podemos leer toda la palabra. Quiero dar un salto ahora con David de 8 versículos. Ahora ya David terminó de estar en la puerta de Mahanaim, pero no puede salir de camino. Tiene que hacer ciertas cosas. Las tribus de Israel se fueron huyendo. Por allá las tribus de Israel están diciendo que se van a unir al rey, que el rey pusimos al salón del rey y ahora no tenemos rey que nos cuide de los filisteos. Y toda la tribu de Israel allá se pusieron de acuerdo para recibir a David. Pero la tribu de Judá, que estaba también en Jerusalén, algunos estaban medio divididos porque algunos estaban con David y otros no, hasta que se unieron. Pero David tuvo que desde lejos preparar eso, y eso le llevó varios días de prepararlo, la unidad del reino, para que él pudiera, ¿qué cosa? Entrar. Esa es la cosa. Así que esos fueron los versículos que vamos a saltar, que usted debe leer en la casa, y vamos a ir al 16, ahí mismo donde está el 16. Y ya David salió. ¿Ya salió de dónde? De Mahanaim. Y está camino ¿a dónde? Al Jordán. ¿Ok? Camino al Jordán. Llega al Jordán. Y allí en Jordán aparece Simei.
¿Usted se acuerda de Simei? Hay que aprenderse, cuando estudie esto, trate de aprenderse todo. Aquí esto está en el internet para que pueda disfrutarlo y que estas cosas puedan tocar la médula de su corazón. Simei fue aquel israelita de Saúl, de la familia de Saúl, que cuando David iba cabizbajo, le tiró piedra y le tiró polvo y lo maldijo y le dijo: ya te llegó la hora de la muerte. ¿Te acuerdas de todo eso? Y entonces ahí Abisai, el hermano de Joab, el otro general, dice que muera ese circunciso, le voy a cortar la cabeza, dame la orden, David. Y David le dijo: oye, que yo no tengo nada que ver contigo, deja ese hombre, yo soy responsable de mi pecado. Y quizás eso que usted está haciendo ahí, Dios me permita a mí tener el perdón. Déjalo. Y el hombre siguió tirando polvo y David cabizbajo, sufriendo. Ya David llevaba alrededor, entre el día que él cometió su pecado y toda la barbaridad que Natán se le enfrentó, hasta estos días que estamos hablando ya, que viene caminando, habían pasado casi 10 años. Pero tenía dolor desde el primer día, porque cuando uno comete pecado, toma las consecuencias del pecado, recibe las consecuencias del pecado, y el primer dolor que tiene uno, y el primero que tiene que tener, es el dolor del arrepentimiento de uno. Un dolor que no sale de mí, pone Dios en mí, porque el arrepentimiento viene de Dios. Usted tiene que, cuando usted se arrepiente de pecado, usted dice: Señor, me estoy arrepintiendo, pero gracias, porque tú has puesto en mí el pesar, el dolor por lo que hice. Pero cuando las cosas son tan graves como la de David, no se quedaban en el dolor ahí. ¿Qué le pasó? Enseguida perdió al hijo que Betsabé tenía. Y lloró, se ayunó, pero Dios no le perdonó el hijo, no le dio el hijo. Murió el hijo, hasta que nació Salomón, y ahí tuvo una alegría. Entonces Salomón fue una alegría con poca ¿qué? Con poca gloria. Pero Dios le prometió que ese que iba a suceder, al que iba a continuar, ¿en quién? En el reinado. Le estoy diciendo esto para que sepa que el dolor de David viene, ya lleva 10 años con el dolor. Lo que pasa es que Dios nos entrena con dolor, y nos entrena con dolor, y 1 año con dolor, y 10 años con dolor. La cosa no es juego. Dice el apóstol Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿no se sabe el texto? Entremos en el reino de los cielos. Y aquí no estamos llamando a entrenar. Yo estoy entrenando a ustedes aquí. Preparando esto me entreno, hablando de esto me entreno, en fe para ustedes, para que ustedes tengan fe cuando vienen las pruebas, cuando vienen las batallas, cuando vienen las luchas a la vida de uno. Uno tiene que tomarlas como son, en Cristo Jesús. No tendré temor. No tendré temor de malas noticias. Hemos predicado eso aquí. Entonces ahora David está caminando, y ahí aparece Simei. Simei, el 16 estoy, ¿verdad? Hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Begurín. Se dio prisa. ¿Sabe para qué se dio prisa? Porque ahora venía el rey, aquel maldito. Y se dio prisa. Estas cosas ocurrieron, todas estas cosas que vamos a ver ahora, una detrás de la otra, con un tiempo por el camino que viene caminando, acercándose al Jordán para cruzar. Llega Simei. Descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, y con sus 15 hijos y sus 20 siervos. Siba, el que le mintió a David, y le dijo que Mefiboset, ¿se acuerdan? Mefiboset le había ¿qué? Hablado mal de él, y que le dijo: no, yo no voy a recibir al rey, Mefiboset fue el hombre, el hijo de Jonatán, que David lo puso a comer en la mesa de él, y ahora Siba le estaba diciendo una mentira. Le estaba diciendo: oye, rey, olvídate de Mefiboset, porque ese es un traidor. Él dice que ahora Dios le ha devuelto el rey, y David aquello le dolió. Y era una mentira, y eso hizo el corazón. Una mentira de Siba. Le estaba llevando ofrenda, le estaba llevando comida, le estaba llevando animales. Y es un tipo que coge, es como una fidelidad extraña, una fidelidad falsa, una fidelidad con mentira. Eso es lo que se presenta a Siba. Él venía, pero venía Simei, venía Siba, venía mucha gente, y venían entre ellos.
Y dice aquí, y cruzaron, querían entrar allí delante del rey, dice el verso 18, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, este hombre, hijo de Gera, se postró delante del rey. Y cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, no tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Le está pidiendo perdón, está humillado, sabe que el rey le puede cortar la cabeza a él mismo, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Mira, hermano, lo primero que este hombre le recuerda así, que él no lo sabía, se lo estaba recordando, pero se lo recordó, porque la palabra lo dice aquí. Él le dijo, reconozco haber pecado. Eso fue lo que David le dijo a Natán. ¿Qué hizo David? Reconoció el pecado. Ese era el primer paso de arrepentimiento. Y Dios lo perdonó. Ahora él no va a perdonar a este hombre, que lo que hizo fue tirarle tierra y eso. ¿Qué hizo David? Mucho más. Y donde abundó el pecado, ¿qué dice la Escritura? Abundó la gracia. Y también, cuando uno es perdonado más perdona. ¿Sabe eso? Y cuando uno reconoce lo que uno era, porque hay gente que no lo reconoce bien, hay gente mala que no lo reconoce muy bien, pero cuando uno reconoce la maldad de uno, más perdona a uno, más fácil de ser manso y humilde. Yo reconozco, el verso 20, yo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir mi señor el rey. Respondió Abisai, el mismo que lo quería matar, hijo de Sarvia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Y David entonces se miró y dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Sarvia es la hermana de David, que es la madre de... Este hombre era sobrino de David. Para que hoy me seáis de adversario. O sea, lo llamó como un adversario. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No quería la muerte? ¿No lo ve? ¿Ha de morir hoy? Está modelando David su corazón pastoral. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No quiere la muerte de qué, hermano? Del que muere. Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y le dijo el rey a Simei: no morirás. El rey se lo dijo: no morirás. Ahí vemos la modelación del rey. Y nosotros tenemos que ser igual. Esto es para que tú y yo imitemos. Jesús imitó, David está ahora modelando para nosotros, y nosotros tenemos que imitar en este sentido a Jesús y a David. Porque somos reyes y somos sacerdotes salvados por Cristo. Y el mismo Cristo personalmente nos dice en Mateo 11:29: aprended de mí, que soy y lo viví manso y humilde. Vamos a dar un salto ahora, vamos a continuar aquí mismo, pero ahora aparece Mefiboset. Ahora aparece Mefiboset en el 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Eso era un signo de que no pudo irse con el rey, y sabía que el rey estaba deportado y que él no pudo irse con él y que lo habían engañado, porque el hombre le dijo que sí, que le iba a buscar el burro o el caballo, lo que fuera, para ir él, y nunca regresó. Quiere decir que, y para colmo, le injuriaron. Desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz, no hizo nada de eso, ni se arregló el bigote, ni la barba, ni se bañó, y estaba en un luto, como en la época israelí, bien fuerte. Se echaban polvo y sufrían hasta el día en que volvió en paz. Verso 25: y luego que vino a él, y luego que vino él a Jerusalén a recibir el rey le dijo a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no fue? Ahora el rey pensaba que le iba a pedir perdón, porque igual que el otro. Y él respondió: rey, señor mío, mi siervo, porque Siba era siervo
de Mefibosé. Mefibosé recibió todas las tierras de Saúl por declaración del rey y le dijo a Siba: tú vas a ser siervo de él. Ahora, el siervo tramposo creó todo este problema. Y él respondió: Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, él como siervo ahora, mi siervo me engañó, pero tu siervo, que soy yo, le había dicho a él: prepárame, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. ¿Tú te acuerdas del castigo que le puso David a Mefibosé sin aclarar bien si eso era verdad? ¿Qué castigo le puso? Le quitó toda la tierra y se la dio a quién? Al esclavo, a Siba. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Por eso yo digo, le llevó comida a David, le llevó cosas, ¿no? Y le dijo una mentira. Ese es el hombre tramposo. El hombre que imita ser fiel y mentira no es fiel. El hombre que está aprovechando las oportunidades para sacarle ganancia a algo y los hay dentro de la iglesia. Y hay que tener cuidado, porque están por todas partes. Gente como esa. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. La gente aprovechada. Pero mire, aquí hay una enseñanza bíblica. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel. Ahí está reconociendo a David como que es divino. Y en cierto sentido David era divino, porque había sido escogido ¿por quién? Por Dios, para ser precursor de quién? De Jesucristo. Y todo aquel que se levantaba para matar a David tenía el espíritu del anticristo. Siempre el espíritu del anticristo trata de matar a la gente y que iba a dar lugar a quién? A Jesús, a Cristo. Mas dice Mefibosé: mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Quiere decir, haz conmigo lo que tú quieras. Fíjate que no le pidió perdón, le dijo: haz conmigo lo que tú quieras. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte, la casa de Saúl. Delante de mi señor el rey era digna de muerte. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Porque así le dijo. Le dio todas las tierras de Saúl a Mefibosé. Le dijo a Siba: trabaja las tierras para Mefibosé, pero tú, Mefibosé, vas a comer todos los días, ¿dónde? En la mesa real con los hijos del rey sentados. Un lugar especial. ¿Qué derecho pues tengo, rey, aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Como diciendo, ya le quedó claro todo. Pero fíjense qué decisión más extraña toma David. Ya no más palabras. Yo determino que tú y Siba, ¿qué dice? Os dividáis la tierra. ¿Sabe una cosa? Yo no sé qué opinión usted tiene de esa decisión, pero dicen algunos comentaristas de la Biblia, pastores, que fue una decisión salomónica. ¿Sabe lo que quiere decir salomónica? Sabia. Porque David lo que quería era la unión del ¿qué? Del reino. Ya a él no le importaba, ya él sabía. Nada. Bueno, tú te quedas con la mitad y tú con la mitad. Y no le hizo nada bien. Así va. ¿Eh? Al tramposo. Pero de Siba no se habla nunca. Y de Mefibosé. De Mefibosé, una vez hubo una destrucción con mucha gente de la familia de Saúl, menos, todos murieron, menos Mefibosé. Y por eso todo el mundo deduce que siguió ¿dónde? Comiendo en la mesa del rey. Entonces aquí está Mefibosé hablando. Dice aquí: porque toda la casa de mi padre, bueno, ya leí esa parte, y el rey dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú, verso 29, y Siba os dividáis las tierras. Y miren las palabras de Mefibosé, que aquí sí quiero hacer una atienda. ¿Cuáles fueron las palabras de Mefibosé? Dijo el rey: deja que él las tome todas.
pues que mi Señor el Rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué estaba diciendo Siba? Perdón, ¿qué estaba diciendo Mefiboset? ¿Qué estaba diciendo? No analiza. Es importante que viniera el reino, no lo material. No te oigo. Que le importaba el regreso del reino, las cosas materiales. Ah, las cosas materiales. Renunció a ella. Renunció a ella porque tenía puestos los ojos en él. A mí esto me impactó. Yo he leído esto millones de veces, pero ahora lo oí para preparar un mensaje más detenido. Me impactó. Y yo quería cantar un himno, no pude cantar. El grupo de alabanza hubo muchas dificultades para eso y no fue posible. Pero yo tengo aquí una diapa con Bill. Y me puse de acuerdo con Bill, más tarde y yo lo vamos a cantar aquí. Ve para acá. Quietecito, déjalo por el vuelo. Ella va a estar aquí, mira, mira aquí. Lindo. ¿Conoces ese himno? ¿Cuánto conocen ese himno? Esto fue lo que hizo Mefiboset. Hay como un micrófono con... Ahí del lado sí la ve. Oh, aquí. Entonces, vamos a cantar esto. Toda mi vida he cantado ese coro desde niño también. Vamos a cantarlo 2 veces y después con ustedes. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor, y no terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oye, bien bajito. Vamos otra vez. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cuando usted va a la traducción, porque este es un himno originalmente americano, es interesante como dice la letra del himno en inglés. Pon tus ojos en Cristo y las cosas de la tierra se pondrán opacas. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué cosas son las cosas de la tierra? Tu casa, tu carro, tu dinero del banco. Como que perderán el brillo que nos vislumbra. Esa es la idea que tiene el himno americano. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor, y las cosas del mundo, las que nos vislumbran, que van a perder su luz, su brillo, su valor. Y esto tiene una importancia. Y este hombre, con los ojos puestos en Cristo, le digo: dale todas esas cosas aquí, así va, y que quede con ella. Yo me quedo con quién, con el Rey. Vamos a cantarlo todo de ti. Dame un tono más altico de esto, si puede. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Otra vez. Pon tus ojos en Cristo.
que aparece en el verso 31. ¿Quién es este? Barzilai. Verso 31 de la misma Barzilai. Barzilai fue aquel, le voy a refrescar la memoria, Barzilai fue aquel que recibió a David en Mahanaim con otros más. Barzilai recibió a la gente, recibió a David en Mahanaim, y cuando llegó cansado, corriendo, porque Absalón venía atrás, y ellos todo el camino lo hicieron muy rápido, y allí les llevó comida, porque era un hombre rico de riqueza, le llevó comida, le llevó asno, le llevó todo, y había otros amigos de él también, y toda la población, que eran más de 1000, comieron y descansaron y fueron recibidos por Barzilai, y Barzilai fue uno de ellos. Estoy recordándole quién fue Barzilai. También Barzilai, verso 31, Galaadita descendió a Rogelim y pasó al Jordán con el rey. O sea, que fue a recibir también al rey en la caminata esa, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, oiga usted, 80 años se fue a caminar con David. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque el hombre era muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo, quiere decir, quédate conmigo en Jerusalén. Iba a ser lo mismo que con Mefiboset. Quédate a vivir conmigo, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén, no te va a faltar de nada. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Barzilai. Mas Barzilai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy en este día. Podré distinguir, quizás en el futuro cercano él pensaba que se iba a quedar ciego, poder distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es, o quizás el gusto de la boca. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o en lo que beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? Estaba pensando que usted iba a quedar sordo. ¿Para qué puede de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con él. Quiere decir, cruzaré el Jordán contigo, pero no me quedaré en Jerusalén. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa de que yo me quede con él todavía? Yo te ruego, dice el 37, yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Quimán, este es el hijo de Barzilai. He aquí tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey y haz lo que bien te pareciere. ¿Está entregando su hijo, hermano? Quiera Dios que cuando vivamos nuestra vida ya viejos, la familia que levantamos en esta tierra sea como Quimán, que se la pueda entregar aquí al rey para que le sirva. Si usted va allí a Jeremías 4:17, anote la cita, usted va a ver que Quimán apareció años después, una zona de Quimán, donde alguien recibió allí refugio cuando vivía, en una propiedad de Quimán que pertenecía a lo que le había dado el rey David, y allí estuvo todo el tiempo sirviendo al rey. Y yo quiero tener esto presente en mi corazón. Yo tengo aquí una diapo, el legado de Barzilai. Este es Barzilai, este es su hijo, y este que David. Este rico tuvo una lealtad tan grande que llegó a ser, ¿qué cosa? Intergeneracional, quiere decir de generación en generación. Y esa es la lucha. David Brenner tiene que luchar para que sus hijos puedan entregárselo yo al Señor cuando parta, cuando Alice y Matthew ya no estén ellos. Es la lealtad que
intergeneracional. Y la gracia delegada, el rey dándole gracia, por gracia, de gracia recibiste, ¿qué cosa? Dad de gracia, entrega a sus hijos al Señor. Y aquí está el rey David, que es como Jesús. Y este cuadro, acuérdense que esto se queda en el PowerPoint de ustedes, en el internet. Y esto es trascendental, esto es vida o muerte. Y termino con este cuadro que está aquí. ¿Cuántos días demoró todo esto para David? Miren, desde que salió de la casa grande hasta que regresó, 18 días. Y aquí le hago un resumen. Huida de Mahanaim hacia Mahanaim. Llegó a Mahanaim a los 5 días, aproximadamente. Esto es aproximado, porque la Biblia no dice así. Pero por las deducciones que hacen la gente, los estudiosos. Descanso en Mahanaim, recuperación física y emocional, un día para dormir, para descansar, comer, y al otro día que venía, la guerra, batalla, guerra y muerte de Absalón. Un día, aquello duró un día que lo vimos ya y lo mostramos aquí. Duelo por Absalón, otro día más, y reprensión de Joab, que lo vimos hoy. Reconciliación, estrategias y negociaciones antes de salir caminando con todas las tribus. 2 días. Ahora de Mahanaim al Jordán, regreso físico, 7 días, porque iba muy lento, iba con toda una serie de gente, iba muy despacio, no estaba huyendo como la otra vez que tuvo que correr, que nada más que duró 5 días, aquí tenía 7 días. Encuentros clave, ya los vimos, Simei, Mefiboset y quién, y Barzillai. Total estimado, deportación y regreso humilde y triunfal, ¿cuántos días? Y aquí termina mi estudio de David para ustedes. Están en el internet. Y espero que por los riachuelos que yo he pasado en mi corazón, ustedes también pasen. Esta es la palabra de Dios. Vamos.